Muy buen día. Hoy estamos en una nueva charla con una investigadora, una gran amiga. Y antes de empezar con el tema y presentárselas, quiero hacer 3 a 4 anotaciones antes. La primera sería que ya tenemos una página web. La página es orocelli.com, o bien pueden entrar directamente a la página de temas de salud a través de orocelli.com temas de salud. La idea de esta página es que ustedes puedan tener acceso a las diferentes conversaciones que hemos tenido, apretarle un clic y conectarse con YouTube de tal manera que las puedan encontrar más fácil. Se van a ir acumulando, cada mes esperamos tener por lo pronto una. También quería comentarles que a partir de cada conversación que tenemos, hemos generado algunos cortos, algunos highlights, que son, lo tomamos de la plática principal y tocamos un tema, por ejemplo, qué es una enfermedad, cómo se trata, de manera muy breve. Son cortos de 1 o menos de 1 minuto a 3 minutos, por ejemplo. Si ustedes no tienen tiempo o les cansa el video completo, pueden accesar a ellos. Si están inscritos en el canal, van a recibir la notificación. Si no, pueden entrar a la página, lo van a poder, la página la tienen anotada ahí en la parte inferior. Y la otra parte muy importante para el canal es suscríbanse, denos sus like, compártanlo con sus conocidos, con sus amigos. Nos ayuda mucho, eso nos impulsa a seguir haciendo estas presentaciones. El tema de hoy es un tema que debemos de conocer todos. No nada más el médico, no nada más el que está enfermo de algo. La parte más importante es que no vamos a tratar de enfermedades o de una enfermedad en particular, aunque se van a mencionar algunas como de manera secundaria. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con nuestra vida diaria, con algo muy importante para mantener nuestra salud y algo que hacemos bien o mal todos los días y que tiene que ver con el manejo higiénico de los alimentos. Principalmente vamos a hablar del manejo higiénico de los alimentos en el hogar. Y para tener esta conversación, he invitado a la maestra Luz Eduviges Garay Martínez. Ella es química farmacobióloga, egresada de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Guadalajara también. Y actualmente está en el doctorado en desarrollo sustentable en inocuidad de alimentos, también de la UDG, y próximamente tendrá el doctorado. Ella es profesora investigadora en el CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. ¿Qué? Exactas y Ingenierías. Exactas e Ingenierías. Ajá. En el CUSEI, lo conocemos, de la UDG. Muy bienvenida. Muchas maestra. gracias. Quiero decirles que a partir de este momento me voy a referir a ella como Luzbi, a la que cariñosamente conocemos desde mucho tiempo atrás y que gentilmente nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por tu presencia. No, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Un honor para mí estar con ustedes. Y un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias. Lo primero que te vamos a preguntar, ¿por qué es importante el manejo higiénico de los alimentos y qué tiene que ver con las enfermedades transmitidas por los alimentos? Híjole, hice 2 preguntas en una, pero ahí va, vamos en orden. Primero quiero comentar lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas también como ETAs. Y estas significa o se originan por el consumo de alimentos contaminados. Entonces, cuando alguien enferma por consumir un alimento que fue contaminado a través de cualquier microorganismo, puede ser una bacteria, puede ser un virus, un hongo, levadura, algún parásito también,
Si llegamos a eso, entonces estamos hablando que es una enfermedad transmitida por alimentos. Y esto es fundamental saberlo porque es muy fácil, que más adelante vamos a platicar de eso, es muy fácil contaminarse con algún microorganismo. Y como son pequeños, no los alcanzamos a percibir, algunos sí son macroscópicos como los hongos, pero esos tan pequeños no sabemos en qué momento los adquirimos, que los vamos a mencionar. Y entonces esto hace que nosotros consumamos, o toco aquí, toqué la mano, fui al baño, y entonces yo misma me autocontamino y entonces enfermamos. Y ese tipo de enfermedades puede ser desde una infección, cuando tú consumes a la bacteria, una intoxicación, cuando consumes una toxina, por ejemplo, en el caso de un hongo, una micotoxina, o puede ser una infección toxicológica. Quiere decir que consumes a una bacteria y dentro de ti se libera y libera la toxina. Entonces podemos adquirirlas de diferentes maneras. Y bueno, ¿por qué es importante? Que era la segunda pregunta. Es muy importante conocer las buenas prácticas higiénicas. Lamentablemente desconocemos mucha parte de esto. Si nosotros no tenemos buenas prácticas higiénicas, entonces vamos a ser más vulnerables a una contaminación de este tipo. Por eso es importante y por la multiplicación que tienen los microorganismos tan rápido. Ya, yo quisiera agregar a lo que comenta Luzvi, que si hacemos un poquito de memoria, todos, absolutamente todos, hemos sufrido una de estas enfermedades, sea porque cometimos el error al manejar los alimentos o porque fuimos a algún lugar donde alguien los manejó mal, esa diarrea, ese vómito, en ocasiones ese escalofrío que sentimos después de una comida, es exactamente eso, es perfectamente prevenible y es una lástima que se sigan presentando porque las medidas deberían estar pues en nuestros genes inscritos para no equivocarnos, ¿verdad? De hecho, cada año aquí a nivel Latinoamérica, una persona de cada 10 enferma por una infección o enfermedad transmitida por alimentos. Es muchísimas personas. ¿Una de cada 10 en el año? No, una persona una de 10 que enferman en el año. En el año. Ajá, así es. Al menos, al menos. Una incidencia de 10% es es altísima. ¿Qué representan estas setas? ¿Qué representan? Pues primero las infecciones, pero no solamente eso, no nomás, si te fijas cuando alguien enferma, no solamente es me enfermé y me quedé en casa, sino te quedas en casa, pierdes ir a trabajar, posiblemente en tu trabajo no te paguen, tienes que solventar gastos de medicamentos, o sea, parte económica, estamos hablando, parte social, y obviamente si no atiendes, obviamente un daño que puede perjudicar a lo mejor hasta algún órgano, va a depender del sistema inmunitario de cada persona. Entonces, ese es un impacto muy fuerte, tanto en la economía, pero sobre todo en la salud. Y es algo que vivimos con ello y que sabemos que es una problemática mundial y que la principal causa de esto son nuestras manos a nivel mundial. Y dices, pero ¿cómo es posible? Si ya sabemos que nuestras manos son las causantes porque son las que tocan y llevan a todos lados, transmites, te toco, te acaricio, manipulo. Entonces, si ya sabemos, entonces tendríamos que tener o hacer hábito el lavado de manos constantemente. ¿En qué momento me tengo que estar lavando las manos? Cada que tocas algo. Ahorita ya toqué aquí, entonces a lavarse las manos. Tocas el celular, a lavarse las manos. Cada que tocas alguna otra superficie hay que lavarse. La gente dice, no, pues claro que no voy a hacer eso. Y entonces ahí viene la problemática. Entonces es muy importante conocer las buenas o evitar las malas prácticas higiénicas. Luzvi, ahorita que hablas sobre lavarse las manos, por supuesto, es la primera medida y yo siempre lo recomendaría, pero ante esa dificultad de estar cerca de un lavamanos con jabón, estos geles con alcohol nos ayudan o nos dan una falsa idea de protección. Híjole, muy buena pregunta, es una falsa idea. Lo correcto es el lavado de mano, que son 8 pasos, que yo creo que en la pandemia ahora sí aprendimos a lavar las manos y ha disminuido ese riesgo microbiológico de contaminación, pero el engaño con el gel es que de repente tú entras a un restaurante, ya manejaste, llegaste, entras al restaurante y te ponen tu gel. La verdad es como hacernos o pensar que estamos higienizando nuestras manos. Nosotros sabemos que si es alcohol o un desinfectante, eso cuando tiene materia orgánica se inactiva. Entonces no está haciendo su función. Sin embargo, tú te lavas las manos, haces todo el procedimiento de lavado, ya te sabemos todos los 8 pasos, ponemos nuestro gel y efectivamente podemos comprobar que queda libre de microorganismos, en serio.
pero obviamente al revés no. O sea, Al revés no, porque la materia orgánica inactiva. Así agarres tú tu lechuga, que también podemos hablar de desinfectar a los vegetales o los frutos. Si tiene tierrita, esa tierrita es materia orgánica y entonces se inactiva. O sea, así le pongas así el chorro de cloro directo, Wow. esto se va a inactivar y no le va a hacer ni cosquillas. Entonces siempre hay que enjuagar. El enjuague es principal. Yo observo de repente que se lavan las manos y llegan y agarran el jabón. El primer paso es enjuagas, quitas esa grasita que tenemos, esa crema, esa suciedad. Después de enjuagar, el jabón y empezamos a lavar. Y lavamos con todos los pasos, todos los que ya sabemos, enjuagamos y posteriormente nuestro gel, secamos y nuestro gel. Y entonces sí es efectivo. Entonces ahí es hacerse como la ilusión. Es como cuando estaba en la pandemia que te ponían en todos los puntos, venías en el camión ibas, y te llegabas y ponías gel y ya te sentías como liberado y protegido. Y no es así, no es así. No, nada sustituye Así es, un buen lavado de manos. al lavado de manos. ¿Por qué es de gran interés la microbiología de los alimentos? Bueno, la microbiología de alimentos, primero no sé si será el primer lugar eso, la pérdida económica que tenemos con los alimentos. Somos un país que tenemos mucha pérdida de frutas y hortalizas precisamente porque no sabemos el procedimiento de las buenas prácticas durante ese proceso de ese alimento, pensando que nosotros tenemos que cubrir desde lo que llamamos desde la granja hasta la mesa. Desde la granja estoy hablando desde un pez, de que lo pescan, desde ahí tenemos que saber cómo tienes que manipularlo para que llegue a ti, hasta que llegue hasta tu casa, ya fileteado y todo, cómo llegó, con minimizar ese riesgo o ese peligro de que tenga algún microorganismo o un agente químico o alguna otro tipo de peligros que nos puedan enfermar. Ese proceso que se tiene que tener de la granja, luego después, si son frutos, el cortado, cómo lo cortaron, si lo recogieron del suelo, quién lo cortó, tienen un tratamiento, tienen una capacidad, o sea, es una labor increíble lo que se tiene que hacer con ese fruto, hablando del fruto. Entonces, pues, empaquetado, en la tienda, imagínate que todos hacen el proceso bien, el productor está sembrando esas lechugas, las empaca, él tuvo todo el control posible. Se va el camión, lo traslada, llega a la tienda, al súper donde lo van a vender, y ahí ya no lo siguen con el proceso, lo dejan en el suelo. Entonces, todo lo que hicieron los primeros eslabones se pierde. Y ahorita lo que está buscándose con la inocuidad de alimentos es mantener esa cadena de protección. Por eso es tan importante, para que se conserven, lleguen a casa tal cual como se estimaba, que no lleguen, por ejemplo, apachurrados, porque tú ya sabes que si un jitomate se aplasta un poco, se lacera y empiezan los hongos a actuar. O sea, hay una pequeña abertura y los hongos son los principales deterioradores. Se deteriora y ya a la basura ese jitomate o ese fruto. Si fijas, es tan importante para nosotros y estamos cada vez participando en capacitaciones. Es un equipo grande los que trabajamos en el área de inocuidad. Curiosamente somos más mujeres, no sé por qué razón, pero bueno, sí, eso es algo interesante que hemos analizado. Y bueno, sin desviarme del tema, entonces es muy importante ir cuidando todos los eslabones, así sea el fruto, así sea la carne, en el rastro. Yo recuerdo cuando hice mi tesis en el rastro, fue precisamente cómo llegaba la res, la matan, ahí le dan el proceso de lavado, van haciendo el proceso de matanza, y nosotros que hicimos un equipo de descontaminación, tenemos la patente de la tesis doctoral, y entonces se enjuaga, y padrísimo, salen, y está esperando en una camioneta destapada, llena de tierra, la ponen ahí, y todo lo que hicimos en todo el proceso, ¿qué pasó? Y llegan y lo pasean y a lo mejor van 3 horas al pueblo a llevarlas, destapado, y dices, que al cabo lo van a cocer, pero aunque lo vayas a cocer, tú tienes que mantener esa cadena de control. Entonces es muy importante. Ok, ya me contestaste mucho de la siguiente pregunta, y no sé si quieres agregar algo a cómo es que se pueden contaminar y transmitir los microorganismos a los alimentos. Pues de muchas maneras. Hablamos la primera, que eran las manos, el contacto directo, pero también puedo contaminar a través de si estoy hablando, estoy aventando salivita, y si estoy enferma, pues estoy contaminando. Y obviamente si hay aire acondicionado, por ejemplo, se va a dispersar y voy a contaminar todos los que están aquí. Es una forma respiratoria, a través de inhalar, o a través de estar hablando, respiras y inhalas, y es una manera de entrar
entrar a través de fomites, todo lo que es, no tiene vida, esto se ¿Qué llama son los fomite. fomites? Fomites son objetos inanimados. Por ejemplo, la mesa Ya. es un fomite que no se mueve, que no tiene vida, entonces yo lo toco, agarro la pluma, agarro la hoja, Ya. todo lo que tocas es un fomite y eso es otra fuente de contaminación o mecanismo de contaminación. Todo lo que tú estés tocando pasa a ser una fuente de ingreso a tu cuerpo. Okay. El agua, los alimentos que consumes, todo eso. O sea, estamos hablando de fuentes de contaminación, pues muchísimas. Agua, tierra, el aire, los animales, nuestras mascotas, que tienen otro tipo de microorganismos que también nos transmiten, por eso hay que también cuidar el qué hacen en nuestra casa los animalitos, cómo lo hacen, etcétera. Son muchísimas. ¿Y quiénes son quienes están en mayor riesgo de enfermar por ETAs? Los niños, los ancianos, las personas vulnerables con alguna infección o enfermedad, por ejemplo, diabetes, problemas cardíacos, porque pues tú mejor que yo lo sabes, su sistema inmunológica baja cuando tienen ciertas enfermedades y entonces las bacterias son más fáciles de poder atacar a esa persona y se multiplican con mayor facilidad. Ellos son los más vulnerables, sobre todo los niños. Antes de pasar al siguiente bloque, quisiera, si me permites, yo hacer un comentario sobre la gravedad de las enfermedades que se pueden transmitir por alimentos. Afortunadamente, muchas de las enfermedades son intoxicaciones, son enfermedades que duran pocos días, que basta cuidar, hidratarse y se autocuran. Y sin embargo, tenemos enfermedades que son de una trascendencia muy importante. El mal manejo de los alimentos puede estar asociado al cólera, que es mortal, a la fiebre tifoidea, a la salmonelosis, a la hepatitis A principalmente, y a la hepatitis A, y por ahí otra hepatitis que también tiene que ver mucho con el mecanismo de transmisión de la hepatitis A. Y esas son enfermedades de mucha gravedad. Demasiado. De ahí, además de todo lo que comentaste, la importancia del manejo. Entonces llegamos a la pregunta central de esta plática. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos que manejar de una manera higiénica los alimentos? Bien, primero yo creo que el inicio será en el cómo eliges tú tu materia prima. En este caso estoy hablando de materia prima, tu alimento, ya sea desde la carne, los frutos, las hortalizas, dónde la compras y cómo la compras. Porque es muy común aquí en México que tengamos pues el súper, que tienen las verduras refrigeradas, o te vas al tianguis, que son más económicas, pero la condición del fruto posiblemente no es la idónea. Están a veces golpeados, te la damos económica, o te vas al mercado donde está mucho mejor el fruto y tiene mayor costo. Entonces aquí las personas van a tener que elegir cuál tomar. Supongamos que se van por la vía de irse al tianguis. En el tianguis, pues, algunas de esas lechugas, voy a hablar de la lechuga pues está grande, y tú la compras, a lo mejor te va a traer el pedazo de tierra porque la trajeron directamente, o sea, a lo mejor el mismo agricultor es el que la está vendiendo directamente, no tiene alguien más como que lo tenga que vender en el súper, y cuando ya está esa misma lechuga en el súper, que está refrigerada, bien empacada, tiene una protección, posiblemente le dieron un tratamiento a ese fruto o esa hortaliza y tiene menor riesgo. ¿Qué conlleva esto? O sea, la materia prima es importante saberla elegir en cuanto a la condición en que se encuentra. En el caso de la carne, el pollo, la carne de cerdo, el pescado, siempre uno tiene que saber la condición que debe de estar en frescura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo sabes? Tú tocas la piel y si está pegajosa ya está teniendo un periodo de deterioro. Si debe de estar en barras de hielo, o sea, tiene que tener condiciones de mantenimiento de no romper esa cadena de frío, sobre todo en el pescado o las carnes que tienen un proceso de descomposición más rápida. Entonces, primero es eso, verificar dónde lo compras y cómo, y obviamente yo sé que mucho está determinado por el monto que tienes para comprar eso. Pero, aquí viene el pero, tú compras una lechuga que no llevó ningún proceso de descontaminación, dices, bueno, yo en mi casa lo hago, pero si ni en tu casa lo haces, aquí tenemos el riesgo de tener una contaminación de origen. ¿Qué significa? Que desde que la siembran, la semillita a lo mejor ya venía contaminada de origen,
va a crecer la lechuga y tú vas a decirme ahorita, pues yo sí la voy a desinfectar, ya no va a pasar nada. El problema cuando es contaminación de origen es que queda dentro del parénquima, dentro de la lechuga. Tú vas a lavar la superficie de la lechuga de los dos lados, muy bien desinfectada, pero adentro, si tú ves, porque se han hecho estudios, el doctor Castillo ha hecho ese tipo de estudios, donde se ve las bacterias por dentro vivas. Tú así le pongas el cloro concentrado, que nadie lo hace pues, pero suponiendo, no, todo lo que está acá afuera sí se muere, pero lo que está dentro no. Por eso la contaminación de origen de los frutos es muy importante. Por eso están dando seguimiento a las semillas, que sean seguras, que no te las vendan a granel, porque todo lo que está a granel normalmente está más contaminado, tiene mayor cantidad de hongos, porque lo tienes expuesto a todo. La gente lo está tocando, lo prueba, está metiendo su mano, que esa mano quién sabe qué dónde estuvo. Entonces son muchas condiciones que uno tiene que considerar. En el caso de esa lechuga, pues el riesgo es ese, que tenga porque a veces, bueno, aquí en México todavía en algunos lugares se sigue regando con aguas negras. Claro. Entonces esa contaminación de origen pues es como más factible. Y bueno, si dices, bueno, la compro porque me salió 10 pesos. Sí, en el súper te sale 20. Estoy poniendo precios que no lo sé. Pero entonces eso se traduce a un costo mayor porque me vas a enfermar, vas a tener posiblemente salmonela, una E. coli, y entonces enfermas, y ahora sí, no te van a pagar porque no fuiste a trabajar, pérdida, vas a enfermar, entonces el costo ya va a ser peor, ¿sí? Me doy a entender, sé que es costo-beneficio. Entonces, primero es eso, considerar qué materia prima vas a consumir. Tampoco estoy diciendo, váyanse a comprar lo más caro porque eso está solo. No estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que ser muy observadores, palpar, tocar, dice, y ya está reblandecido, aunque te dicen, no, lleves este jitomate, se lo doy en 5 pesos, pero ya se está echando a perder, o sea, esa es parte de la calidad que debemos contar. Entonces, la materia prima es como lo primero que tenemos que hacer. Otra recomendación es a la hora de cocinar. Normalmente nosotros tenemos que saber que nuestras fuentes de contaminación son las manos, nuestra saliva, nuestro cabello, cualquier cosita que caiga al alimento puede contaminarlo. Y dices tú, bueno, lo vamos a cocinar. La temperatura es un factor ideal para que se destruyan los microorganismos, sobre todo las bacterias. Tú subes la temperatura a 75 grados y ya se están muriendo las bacterias patógenas, ¿sí? Y entonces ya te liberas. Pero ¿qué pasa cuando ya está el platillo preparado, ya la mamá hizo el mejor esfuerzo de hacer todo las mejores condiciones de higiene, pero llega, no sé, alguien de los integrantes de la familia y llega y prueba y mete la mano, y entonces ahí es como que si pusieras un inóculo. Con tu mano lo metes, obviamente, agarras el pedazo, no sé, de carne, y entonces lo que dejas ahí, con la temperatura que tiene, que se está enfriando, entonces las bacterias se están replicando. Sabemos que las bacterias se están duplicando en promedio cada 20 minutos. Y no, cuando tú metes el dedo ahí, no es una bacteria. Normalmente son al menos 10 a la 5, que estamos hablando de 10,000. Millones por minuto. Entonces, si cayó eso, en 20 minutos ya se duplicó y se están duplicando, duplicando, dos a la N estamos hablando ahí. Entonces es cuando dices, híjole, yo preparé el caldo y en la noche ya se echó a perder, pues sí, porque alguien lo tocó, alguien metió la cuchara, alguien metió la mano. Entonces, si te fijas, es muy fácil que se contaminen los alimentos. Entonces, cuidar esa cadena de no se toca, y una vez que se terminan, aquí en México seguimos utilizando, y sí, nuestro poder adquisitivo a lo mejor no nos da para, quedó la mitad, se tira, ¿no? Nosotros hacemos como las sobritas, ¿no? Se vale, pero tienes que cuidar esas sobritas, se enfrían, las vistes, se enfrían, refrigeras tapado y se va tapadas, que vamos a hablar más al rato de eso, que es un punto crítico también. Otra recomendación es, aparte de la materia prima, la conservación, tener el cuidado también de los conteneros que vas a utilizar. A mí me ha tocado ver muchos refrigeradores porque hemos hecho proyectos de eso en diferentes casas, y la mayoría de gente agarra tal cual y lo mete al refri. Así la crema, todo destapado, tiene un orden también, a lo mejor al ratito platicamos de eso, y la cadena de frío lo rompemos muy fácilmente porque abrimos, cerramos. Tú tienes que decir, bueno, el día de hoy me toca desayunar un sándwich, ¿qué necesito para el sándwich? La crema, el jamón, posiblemente las cebollas y la refrigeras, el chile jalapeño, la lechuguita y el aguacate. Entonces abres y tú ya sabes dónde lo tienes, porque se supone que lo tenemos organizado. Sacas todo y ya, porque de repente saco el jamón, lo cierro.
abre, cierra. La cadena de frío, al abrir, entra cadena de calor que está afuera y entonces eso es un sub y baja de la temperatura y eso hace que nos ayude a que se descompongan más fácil los alimentos que están en el refrigerador. ¡Wow! Sí, son tips, pero muy sencillos realmente, pero que no los hacemos. Ya. Y no porque no quisieran, sino por desconocimiento. ¿Qué importancia tiene, ya con todo lo que me estás diciendo, me parece que es vital, pero dime qué importancia tiene el manipulador de los alimentos y sus hábitos higiénicos? No, pues muchísima importancia. De hecho, aquí manipulador le vamos a hablar al ama de casa, pero me voy a enfocar más a los que están, por ejemplo, en restaurantes o, por ejemplo, en los puestos de comida callejeras. Es muy importante porque de ellos depende el que sea un alimento inocuo. Inocuo es libre de microorganismos o cualquier peligro. Y ya dijimos, peligros son 3 tipos. Los biológicos, que son bacterias, que son parásitos, que son hongos, levaduras. Esos son peligros biológicos. Pero tenemos peligros químicos que pueden ser como hace rato que hablabas de las micotoxinas, que son generadas por un hongo, ¿sí? Y tenemos otro tipo de peligros que son toxicológicos también. Entonces nosotros tenemos que cuidar toda esa parte de controlarla más bien, los tipos de peligros y tratarlos de aislar, ¿de acuerdo? Ya tocamos el siguiente tema que tenía preparado, Uh-huh. pero no sé si quieras agregar algo más. ¿Qué importancia tiene el lavado de manos y el uso de los agentes antimicrobianos? Bueno, sí voy a comentar algo. Sobre el lavado de manos, que ya mencioné un poco cómo es el proceso de lavado, pero hay algo que no mencioné, que hicimos un proyecto nosotros sencillo, pero teníamos que demostrar lo que estábamos suponiendo. Ustedes han visto que en algunas plazas, en algunos centros comerciales, en los baños hay secadores de manos caliente. Y pues fabuloso, ¿no? Pues ya tú pensando en el desarrollo sustentable, si ya no vamos a generar papel, basura. Entonces tú te secas las manos, pones tus manitas, ¿cuántos segundos te lleva? Menos de 1 minuto y te la seca perfectamente. Entonces la curiosidad me daba porque todo salió porque yo soy como muy alérgica y cuando hacía eso, hacía una rinitis alérgica cuando hacía eso y lo relacioné. Entonces dije, vamos muestreando, hicimos toda una metodología para que tuviera validez estadísticamente hablando, y entonces tomamos muestras de grupos indicadores, hicimos desde qué tiempo lo íbamos a tener en contacto ese aire en la caja de cultivo, llevábamos los medios de cultivos a esos lugares, tomamos muestras, todos iguales, en diferentes lugares, en diferentes plazas, y la sorpresa fue la cantidad de hongos. Uno esperaría, te acabas de lavar las manos, hicimos la prueba, tenemos evidencias de eso, probábamos el sacado de manos y tomábamos muestra de las manos de esas personas y tenían microorganismos, pero lo mínimo indispensable. Cuando poníamos la mano de la persona, la caja en el secador de manos, la cantidad de hongos era increíble, los recuentos eran increíbles y de diferentes tipos de hongos. Yeah. Eso nos llevó así como, primero sorprendente porque siempre tienes una hipótesis y esperábamos que no iba a haber nada. Dijimos, no, pues está caliente, la verdad estás poniendo la mano y te está quemando un poco. Dije, ¿esa temperatura va a matar a los microorganismos? Claro que no. En los 3 tipos de medios que son los grupos indicadores, bacterias mesófilas aerobias, hongos, levaduras, y organismos coliformes, encontramos en los 3 tipos. Hicimos muchos muestreos, muchas repeticiones y no varió. Con ello nos fuimos, dije, entonces pasa lo mismo que cuando me subo a mi carro, ¿sí? Me subo al carro y prende, yo lo primero que hago, como salgo a las 3 de la tarde, lo primero que hago, lo prendo el aire, así como al 3, y entonces sale el aire y empezaba otra vez a estornudar, dice, no, esto también va a ser lo mismo que los aires. Hicimos las mismas pruebas y efectivamente demostramos que también el aire acondicionado, que para empezar, yo en particular, no sé si toda la gente lo sabe o no, pero yo desconocía, yo pensé que eso era fijo y no se cambiaba, no, que los filtros también se cambian, ya lo cambié, sí. Y entonces han surgido ese proceso de lavado de manos ha trascendido en el secado y el del secado nos ha llevado a hacer otro tipo de proyectos. Pero sí, definitivamente los desinfectantes es importante
saber la concentración, no es lo mismo que digas, ponte un chorrito de alcohol, no, hay que saber prepararlo, saber qué concentración debe tener, que no lo debes de solear porque se evapora el alcohol y todas esas cosas es importante. Son muy efectivos, definitivamente, el que uses para la verdura, para tus manos, etcétera, son efectivos siempre y cuando también tengas el control de ellos, pero Wow. claro que sí se recomienda que los sigan utilizando. Aprovecho para mencionar que hay una enfermedad que se llama la enfermedad de los legionarios, que tuvo su origen en un congreso en Estados Unidos de la Legión, así se llama esa organización, y la gente se distribuye a partir del aire acondicionado. O sea, Desconocía eso, ¿en serio? ¿cómo se llama? Es un tema que creo que también tiene que ser tocado. Ah, ¿qué pasa cuando la contaminación es por esa fauna de las cocinas? Me refiero a cucarachas, moscas, Ratones, perros. bueno, ratones, otros Sí. animalitos que me puedas comentar. Las moscas. Las Voy a moscas, empezar con ¿verdad? las moscas, que es la fauna, le dicen fauna nociva por lo que transmite. Las moscas, su forma de consumir sus alimentos es regurgitando. ¿Cómo es eso? Ellas no pueden agarrarlo y masticar como nosotros, sino lo que hacen ellas es como si fuera vomitadas, es regurgitar, avientan unas enzimas para que ayuden a degradar ese sustrato y ahora sí se lo comen, es como si se comiera una vomitada, algo así. Pero al hacer eso, obviamente, ellas en sus patas tienen muchos pelitos y ellas se paran pues normalmente donde hay materia orgánica en descomposición y traen muchas bacterias pegadas en sus patitas. Entonces llegan, imagínate que eso está pasando en tu plato, en tu plato de sopa, que tú más dices, ay, es que cayó, la saco y ya. Todo lo que deja ahí, que también está comprobado, ella se paró en la orillita, regurgitó, comió y dejó muchas larvitas ahí. Esto, hay unos videos interesantes en YouTube donde se ven, que la gente no quiere verlo porque la verdad es horrible, horrible porque estás viendo que definitivamente hay muchas larvitas que quedan cuando se paran ahí y nosotros seguimos consumiendo eso. Entonces, una de las problemáticas muy grandes es las moscas. Y estas moscas pues podemos buscar alternativas de control que pueden ser pues las mallas, algunos insecticidas que no los recomiendo tanto porque pues es cuestiones químicas y a veces nos alcanzan a afectar. Y bueno, hablando de otra fauna nociva son los ratones, las cucarachas también, ellas lo sabemos, cuando tú ves una durante el día, es verdad lo que se dice, al menos hay unas 10 o 20 más en la noche. Entonces, en la noche hacen su festín porque ellos sí pueden pasar a los alimentos. Cuando no estamos nosotros, no hay tanto movimiento, es cuando ellos salen a consumir. Y ellos pasan y lo mismo, sus patas también están llenas, no solamente de bacterias, sino también de parásitos, pequeños parásitos. Y entonces se quedan, imagínate que dejaste un pan sin cubrir, que lo dejaste ahí con una bolsita abierta, entra, entonces tú la mañana lo consumes y esos parásitos que estaban ahí van a llegar a ti. Y sabemos que los parásitos en nuestro cuerpo pues traen otro tipo de enfermedades, infecciones. Sí. Y obviamente para ellos también hay control. Ahorita ya están sacando unas cajitas así pequeñas que donde cabe una cucaracha que tiene como feromonas o tiene alguna sustancia que las atrae para que entren ahí como es un cuadrito así pequeño y entran y ya no pueden salir por el olor y mueren. Entonces, obviamente tendrás que poner muchas en muchas partes de tu cocina. O lo ideal es fumigar periódicamente, no esperar a que llegue la concentración de cucarachas, porque cuando ya ves una, ya en la noche eso se pasa a 20. Entonces hay que buscar fumigar. O si no estás viendo, de todas maneras hay que fumigar para evitar que se generen. En el caso de las mascotas, que eso es lo más común, que de repente ya viven dentro de nuestra casa, ya son como nuestros perrijos o los que tienen gatos, pues sí son lindos, aunque tenemos el control de que los llevas a que los vacunen, pero ellos, pues de manera natural, ellos están pues lamiéndose sus partes, y se están lamiendo y la materia fecal, pues ellos no se están limpiando, y entonces ellos se chupan y luego vienen y hay personas que los besan en la boca, entonces se empiezan a transmitir enfermedades. En el caso de los gatos, ellos tienen una forma que te arañan y al arañar muchos de ellos tienen el
el Toxoplasma gondii. Toxoplasma, Entonces, sí. ya iba a decir otra cosa, pero no es Toxoplasma, que tengo entendido que causa abortos, en el caso, las personas que están embarazadas, obviamente. Y entonces eso entra en sangre y pasa por torrentes sanguíneos. Estamos hablando de otro tipo de forma de que llegue un microorganismo a ti. Entonces, sí está padre que tengamos mascotas, pero hay que tener control, sobre todo en la cocina, porque ahí sí se van parásitos sobre todo, y hay parásitos que podemos compartir tanto los humanos con los animales, y entonces hay que tratar de minimizarlos. Algunos de esos animales también puedes transmitir la hepatitis A, por ejemplo, la hepatitis A viene principalmente a través del agua, sí, porque sabemos que o consumo de algunos alimentos como los ostiones que van en crudo, pero bueno, esa es otra forma de transmitirlo. Entonces sí tenemos que tener como mucho cuidado con nuestra fauna, tanto la no deseable como son las cucarachas, los ratones, y la que es deseable que son los perritos, tener ese control. Y también quiero comentar en el caso de las ratas, hace algunos años se descubrió la orina de las ratas que puede tener una bacteria, leptospirosis, que es a través, y no lo sabes porque cuando ya tú, este tipo de de infección o de transmisión de esa orina de la rata se da sobre todo en almacenes. En el almacén, normalmente es muy común, en cualquier almacén, hasta el de tu casa, si tienes almacén grande, puede haber ratas porque hay comida siempre. Imagínate en el súper, imagínate en los restaurantes que tienen así dosis de materia prima para hacer alimentos. Entonces, ahí, si están en las latas, se orinan y tú no lo ves. ¿Sí? Se seca y entonces tú tomas sobre esa lata o abres tu lata de leche Nestlé porque supone que debemos lavar las latas. Mucha gente no sabe hacer eso. O algunos lo hacen pero no saben por qué. Y eso puede pasar, o sea, la contaminación puede no nada más pasar en tu casa, sino puede pasar en la bodega del supermercado o en la bodega del distribuidor de las latas. Definitivamente. De hecho, en los antros, estoy hablando hace de que unos 8 años más o menos, fue una alerta aquí sanitaria en Jalisco. En los bares estaba prohibido entregar una lata así de cerveza o de Coca-Cola. Se la dabas y le tenías que dar un popote para que no tuviera contacto con la lata, ¿sí? Que era más fácil que lavaran la lata, obviamente, pero bueno, creo que fue para ellos más fácil darles un popote. O ibas a las tiendas y te daban tu bolsita para que vaciaras tu refresco y no tuvieras contacto con esa orina. Por esa causa, porque esa leptospira podría paralizar el intestino y poder morir o darte otro tipo de infecciones o enfermedades. Ya nos comentaste sobre cómo seleccionar nuestra materia prima, nuestros alimentos. A lo mejor el tema da para mucho más, pero sí. Bueno, ya los adquirimos. ¿Cómo los lavamos? ¿Cómo los desinfectamos? Particularmente las frutas y las hortalizas. Es muy similar a cuando nos lavamos las manos, fíjate. Es algo a lo mejor hasta más sencillo. Voy a hablar, tenemos frutos que, por ejemplo, tienen menor contaminación, por ejemplo, las manzanas que están colgadas, pero aquí la contaminación puede ser por los mosquitos que llegan o el contacto del que la corta. Ahora, las manzanas también pueden caer. Hablando de las que están arriba, tienen menos. Las que caen, pues claro que ya se contaminaron con la tierra que está ahí, todo lo que puede traer la tierra, que también hemos comprobado todo lo que tienen. Lo que puede ser también de materia prima, para desinfectarlos, todo lo que tú vayas a consumir crudo. ¿Qué te comes crudo? Normalmente la fruta, aunque también la puedes cocer, pero normalmente la consumimos en crudo. Entonces aquí no solamente ya no es suficiente que solamente jabonemos, ¿sí? Y hay personas que solamente la enjuagan. El enjuague no es suficiente, y menos en el pedúnculo. Pedúnculo es donde sale la ramita que se cuelga, ya sea para la naranja, para la manzana, y entonces hay que tallar, siempre que tenemos un cepillito que la mayoría de las personas lo tiene, para tallar el fruto. Obviamente no todos los frutos puedes tallarlos, zarzamora no le tallas y lo desbaratas, es otra forma. Pero eso es lavarlo con agua y jabón. Agua y jabón, pero ya tienes preparado tu desinfectante. Ya. Y dices, ¿cuál es el mejor desinfectante? Que va a ser una pregunta que siempre hacen. El mejor desinfectante, la verdad, es el cloro. El cloro tiene ya hicimos pruebas probando con Vibrio Cólera precisamente y se inactivaba con el cloro. Lamentablemente cuando lo vamos a consumir no es agradable. No es agradable por el aroma y el sabor, que por más que lo enjuagues queda el sabor del cloro.
Entonces, por eso no es tan ideal. Pero tenemos uno que comparativamente reduce varios logaritmos de una bacteria patógena, y es el yodo. El yodo, ese es súper efectivo. Aquí lo único que no es tan malo es que, por ejemplo, cuando es lechuga, tú preparas tu lechuga, la enjuagas. Si la vas a querer picadita, la puedes rebanar y ya tenerla enjuagada. Ya preparas tu sartén o tu bol para poner agua con el yodo, la concentración de yodos, lo que equivale a 300 partes por millón, que estamos hablando una cucharadita sopera en 1 litro de agua. Si es más lechuga, pues le duplicas, ¿sí? Y entonces ya tienes eso preparado y luego vacías ya la lechuga. La dejas que esté 10 a 15 minutos para que se inactive. Ya una vez que está cortada. Ya cortada. Puede ser cortada, pero aquí el asunto con el yodo es que esa te la tienes que comer ese día, porque ya si al día siguiente en la mañana se oxida por el yodo. Pero te lo puedes comer, no afecta. Lo que pasa es que somos muy visuales. Visualmente. Y entonces lo ves y dices, ya no quiero eso. Pero realmente se ve quemada. Ese es el problema con el yodo. Pero dices, bueno, solamente voy a necesitar esta poquita lechuga, pues prepara poquita porque sabes que te la tienes que acabar porque si no se va a oxidar y posiblemente la vayas a tirar, ¿sí? Entonces, el yodo es uno de los efectivos. Hemos probado también con gotas de vinagre. Mucha gente utiliza la sal, pero la sal marchita los frutos y sobre todo las lechugas, que es lo que más consumimos. Pero bacteriológicamente sí destruye las bacterias. Sí, muy poco. Nosotros sabemos, hemos validado que para que se considere que sí es efectivo debe de reducir al menos 4 o 5 logaritmos. Entonces, nosotros hacemos pruebas como lo hicimos con el vibrio cólera, con las lechugas, inoculamos 10 a la 8 de vibrio cólera, controlado obviamente, y poníamos el desinfectante, enjuagábamos y hacíamos pruebas de todo para tener un control y ir viendo la reducción. Y obviamente los más efectivos fue el cloro y el yodo. Ya. ¿Sí? Comparando el yodo contra la sal, muy inferior la sal. Sí, muy inferior. Sí, es como un logaritmo y medio, o sea, casi nada. O sea, apenas le alcanza a hacer cosquillitas al cloro en este caso, o yodo, es si lo no ideal. quieren El recomendable es el del botecito verde, el tradicional. De hecho, ahí viene en el marbete, en las instrucciones. ¿Botellito chiquito? No, el botecito me refiero al verde, el típico de Cloralex. ¿Sí? Y ahí viene hasta la instrucción de cloro. Cloralex. Sí, de esa marca es la ideal, viene hasta la instrucción, o sea, está recomendado. Nada más sí, aquí el aroma que queda, el sabor, estás comiéndote la tostadita y estás oliendo y dices, no, ya no se me quitaron las ganas de la tostadita por el olor del cloro, porque no lo puedes eliminar por más que lo enjuagues. ¿Sí? El yodo. Déjame hacerte una pregunta más sobre el lavado de, ¿cómo se llama?, de fruta. Hace algún tiempo, en un curso al que asistí de cocina, mencionaba el chef que cuando se lavan las fresas, había que hacerlo antes de quitarle el cabo, porque si primero quitamos el cabo y luego las metemos al yodo, la bacteria que le entró ya no la sacamos. Así es, tiene razón, es correcto. Entonces, primero, en esa fruta, antes de quitarle cualquier cosa, hay que meterlo. Sucede lo mismo con la pera, con la manzana. No, porque esa tiene una cáscara más gruesa, tiene que ver con el tipo de cáscara que tiene. En el caso del plátano, súper protegido, la piña no se diga, la sandía, o sea, tiene una protección, un grosor. Muy gruesa. Pero, por ejemplo, la fresa, es muy difícil, esa no la podemos tallar, por ejemplo. Sí lavarla, descontaminarla, sí se puede. Pero, por ejemplo, las berries, que todas las semillitas, no, es zarzamoras, esas son así. Sí, muy difícil. Aquí estamos hablando de un parásito que es el coco y que está difícil de poderlo estar quitando, que es Cyclospora cayetanensis. Está precisamente en este tipo de frutos porque como tiene muchos recovecos, no la puedes tallar porque lo desbaratas. Entonces, para descontaminarla sí puedes hacer el mismo tratamiento, pero obviamente se te empieza a desmoronar. Es más complicado. Aquí es cuidar las buenas prácticas agrícolas, que es otra cosa. Es para que no lleguen tan contaminados a la hora que lo consumimos. Estamos con una gran cantidad de preguntas para Luzvi. Y realmente esta charla se está prolongando mucho y hemos tomado la decisión de dividirla en 2 partes. Es decir, nos vamos a seguir con la entrevista, pero lo vamos a hacer en 2 presentaciones diferentes. Esta presentación la concluimos ahorita. Le agradecemos a la maestra Luzvi que nos haya acompañado en esta primera parte. Nosotros seguimos grabando y estaríamos
publicándolo posteriormente en otra fecha, ya la segunda parte. Quédense atentos y próximamente les avisaremos.